Entonces, pues buenas noches para todos. Esta es una charla como muy cortica, muy concisa, como una especie de introducción a la epidemiología para que los clubes de revista pues sean más productivos, podamos participar más, entender mejor los artículos. Acá pues hay conceptos muy básicos que en realidad todos creo que conocemos, pero pues no está de más repasarlos. Entonces espero que sea una charla de su agrado y pues que aprendan o recuerden cosas. Bueno, para empezar, vamos a recordar un poquito cuáles son los estudios epidemiológicos que existen. Hay muchas formas de clasificarlos, pero pues esta es una que me pareció a mí muy sencilla de recordar. Entonces, primero los vamos a dividir entre estudios pues en los que hay intervención o no hay intervención. Entonces están los observacionales y los experimentales. Entonces, entre los observacionales ya están en los que hay algún grupo de comparación o no. En los que no, hablamos de estudios descriptivos como casos clínicos, las series de casos y los estudios transversales. Los estudios transversales, para recordar, son esos en los que cogemos a la población en un punto de tiempo específico, o sea que no son ni los prospectivos ni los retrospectivos. Y ya, si vamos a comparar grupos, hablamos de los estudios analíticos. Entonces, este lo vamos a ver entre casos y controles y en estudio de cohortes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En casos y controles, nosotros vamos a, pues, a ir a la población por enfermedad. Entonces, tenemos un grupo de personas con una enfermedad que estamos estudiando y un grupo de personas que no tienen esa enfermedad. Y uno ahí lo que mira y compara, pues, es qué factores de riesgos tienen en un grupo o qué factores protectores tienen el otro y eso. Y ya en los estudios de cortes es al revés. Tenemos dos grupos de personas que no tienen una enfermedad, pero unos están expuestos a un factor de riesgo y los otros no, y ya miramos qué sucede. Bueno, y ya en los experimentales, pues tenemos los ensayos clínicos que pueden ser aleatorizados o no, o controlados o no. Esto así como para recordar muy brevemente los tipos de estudios. Bueno. Otra cosa que quería como que recordáramos acá son las medidas de tendencia normal, de tendencia central. Entonces hablamos de la moda, la mediana y la media. No sé si se acuerdan que uno ve eso en tercero y también en el colegio. Entonces la moda es el valor que más se va a repetir y la mediana es el valor que está en la mitad. La media es lo mismo que el promedio. Cuando nosotros tenemos distribuciones normales, o sea, las que tienen una forma de la típica campana de Gauss, estos tres valores van a ser iguales. Pero cuando las distribuciones son asimétricas, la mediana va a ser el valor que mejor nos represente ese conjunto de datos. Pero la media va a ser como la que más nos sirva para hacer un análisis estadístico. Entonces, como para que esto nos quede un poquito más claro, yo quería hacer un ejercicio con las personas que están aquí. Entonces, eh, la idea es que cada uno de ustedes me diga su edad y sacamos la moda, la mediana y la media. Entonces voy a empezar yo tengo 23 años, ¿quién sigue? 25. 27. 24. 27. ¿Esperen qué? Dos de 24 y una de 27. 2 de 24. Listo. ¿Alguien han escrito ahí en el chat? 22, dijo Mel. 34. Bueno, entonces, acá que alguien me ayude también con calculadora. Entonces, ¿cuál sería la moda? Veinticuatro. Ujú. Entonces, recuerden, la moda es el valor que más se repite y pues tiene como sentido con el nombre que tiene. ¿Cuál sería la mediana? Aquí habría que organizar bien los datos, desde el menor al mayor para que sea más fácil. Entonces, los voy a escribir como al ladito para que queden en orden. 22, ¿hay alguien de así yo? 24,
24, 25. ¿Hay alguien más de 25? No, 27, 27. Ah, esperen, yo repetí dos de 24. No, repetiste 27 y es 34, o sea, 27, 34 y luego 37. Ah, ya, listo. Entonces, ¿cuál sería la mediana? ¿24 también? Bueno, acá hay una característica. Cuando nosotros tenemos datos pares, pues no va a haber como una mitad. En cambio, si acá, por ejemplo, hubiera alguien de 40 años, pues es más fácil decir que es el valor este central, ¿cierto? Entonces sería 25, porque hay cuatro datos antes y cuatro, no, esperen, sí, y cuatro datos después. Como tenemos un número par, entonces lo que uno hace es que coge los dos datos centrales y le saca el promedio. Y esa sería la media, de la mediana, perdón. Entonces, ¿quién lo quiere hacer? O vamos a dejar como si hubiera alguien de 40, para que sea más sencillo. Si hubiera alguien acá de 40 años, por decirlo así, entonces la mediana sería 27. ¿Y cuál es la media? Ahí sí que alguien lo saque con la calculadora. Abraham, que le gusta contar, o Adrián. Y bueno, bueno, te la voy a hacer yo. Me dictan porfa los datos. 22, 23, 24, 24, Sí. 25, 27, 34 y 37. Ah, bueno. Y pues 40 si incluyes el último. Ah, bueno, no lo incluí. Entonces, esto sería en el total de datos, que son 8, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestra media o promedio, 27. Bueno, ¿les quedó claro? Sí. Sí. Bueno, Sí. entonces continuemos. Ahora vamos a hablar de las medidas de dispersión. Entonces, las medidas de dispersión, como su nombre nos dice, nos van a representar pues la variabilidad de los datos que tenemos. Entonces tenemos el rango, la amplitud, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En el caso del ejercicio que acabamos de hacer sería entonces 37 menos 22 que tiene Melissa. La varianza es o sea, nos va a medir el promedio de los valores individuales con respecto a la media, o sea, la desviación. Y la desviación estándar, que es la que tanto nosotros conocemos, es la raíz cuadrada de la varianza. Para que me lo entiendan mejor, porque sé que es un concepto como más complicado. Entonces, es el promedio de cada desviación de cada observación con respecto a la media. O sea, uno como lo saca, coge cada valor, por ejemplo, no sé, dijimos que la media era 27, entonces uno resta cada valor a la media y a todo eso pues le va uno a sacar el promedio. Y ahí vamos a hablar de la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es la que más nos va a medir la dispersión de los datos.
O sea que entre mayor sea la desviación estándar, pues más dispersos van a estar los datos. Y acá en esta gráfica, ay, esperen un momento. Ahora sí. Entonces en esta gráfica es como para entender un poquito eso. Entonces, hablamos que en el 68% de los datos, la desviación estándar va a estar dentro de 1. En el 95% va a estar de 2, aunque esto es una aproximación porque en realidad es 1.96. Y en el 99% de los datos, la desviación estándar va a estar dentro de 3. Bueno, continuando. Entonces, ahora vamos a hablar de las medidas de frecuencia. Esto que hablamos ahorita, estamos hablando de estadística como descriptiva. Ahora vamos a hablar más de la estadística inferencial. Entonces, entre las medidas de frecuencia, pues tenemos la probabilidad, que es como lo que nosotros podemos esperar, el número de veces que uno espera que ocurra un evento en el futuro. El riesgo a la salud es la probabilidad de experimentar un efecto adverso. Y la tasa ya es una medida pues muy conocida por nosotros ahora en la medicina y todo esto. Y lo que nos va a hablar es una medida de la rapidez de un fenómeno, o sea, de de sanos a enfermos. La tasa tiene tres componentes básicos. Uno es el numerador, que son las personas que van a sufrir el evento. El segundo es el denominador, que es el total de los individuos que van a estar expuestos y que pueden sufrir ese evento. Y esto pues multiplicado por un periodo de tiempo específico. Entonces, como les decía, y tenerlo en cuenta, es una medida de la rapidez de un cambio a otro. Ahora vamos a hablar pues de otras medidas de frecuencia pues que conocemos mucho nosotros, que son la incidencia y la prevalencia. Entonces, la incidencia es el número de casos nuevos en un tiempo determinado, mientras que la prevalencia es el total de casos existentes en un periodo de tiempo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que lo entiendan mejor. Entonces, la incidencia lo que nos va a indicar es la velocidad en la que ocurre una enfermedad. Y esto a la final nos está dando un estimado del riesgo absoluto de padecer esta enfermedad. Mientras que la prevalencia nos habla de la magnitud de los casos pues, que hay de esa enfermedad en una población. Entonces, pues en esta gráfica, para entenderlo un poquito mejor, por ejemplo, a ver, si el número pues de fallecidos y de recuperados aumenta, pero la incidencia sigue igual, la prevalencia pues va a disminuir. En cambio, si estos dos se mantienen igual, pero la incidencia aumenta, entonces la prevalencia también va a aumentar. Y ahora, para que hagamos un ejercicio para que entiendan esto mejor. Entonces, no sé quién quiera participar. Entonces, acá teniendo esta gráfica, en la X están como los días del mes de septiembre. Y en el eje Y están los casos. Cada línea es un caso nuevo. Entonces, viendo esta gráfica, ¿cuál sería la incidencia en el mes de septiembre? ¿Quién me quiere decir? $19, ¿no? No. ¿Alguien más? 12. Exacto. Porque recordemos, la incidencia es el número de casos nuevos. Entonces, si nosotros vemos las primeras rayitas, en realidad ocurrieron antes de septiembre. Los que ocurrieron en septiembre, que es la incidencia, son 12 casos. Y ahora, ¿cuál sería la prevalencia al 15 de septiembre?
Sí, muy bien, es 6. ¿Sí entienden por qué es 6? Si tienen preguntas o algo, me las van haciendo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las medidas de la fuerza de la asociación. Entonces, la asociación, eh, lo que nos habla es que cuando una variable cambia, va a modificar la otra. Estamos hablando de una dependencia. Y también para tenerlo acá en cuenta que es un factor de riesgo. Y es ese factor al que si uno se expone, va a incrementar la posibilidad de sufrir una enfermedad. Otra cosa que es importante hablar antes de empezar a hablar del riesgo relativo y estos es del riesgo absoluto, que ya se los había mencionado en la parte de la incidencia. El riesgo absoluto es la incidencia de una enfermedad o de algún otro evento en un grupo pues, poblacional, o sea, que nos va a cuantificar la probabilidad de nosotros experimentar esa enfermedad. Cuando nosotros comparamos dos incidencias, en este caso entre un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos, estamos ya hablando de el riesgo relativo. Entonces, estas tablas de 2x2 se utilizan tanto para los diseños de cohortes como los de casos y controles. En el diseño de cohortes vamos a hablar de riesgo relativo. Y, o sea, acá lo importante entender es cómo se interpreta. Si tenemos un riesgo relativo de 1, quiere decir que no hay asociación entre las dos variables, ya que no hay un factor de riesgo. Eso a lo que la gente estuvo expuesta, pues ni va ni viene en esa enfermedad. Cuando el riesgo relativo es mayor de 1, sí hay más riesgo entre los expuestos, o sea que estamos hablando de un verdadero factor de riesgo. Y cuando el riesgo relativo es menor de 1, quiere decir que hay menos riesgo en las personas que estuvieron expuestos, pues de desarrollar esa enfermedad. O sea que estamos hablando de un factor protector. Y como les decía, en los diseños de casos y controles, pues también se utilizan estas tablas, aunque ya no vamos a hablar de riesgo relativo, sino que vamos a hablar de la razón de las probabilidades. Aquí pues no voy a hacer énfasis ni nada, pues no me quiero meter como en estas cosas, porque acá lo importante es que nosotros sepamos interpretar lo que estamos leyendo. Y en últimas, la razón de las probabilidades, pues interpreta igual que el riesgo relativo. O sea, que 1 es que no hay asociación, mayor de 1 es que sí es un factor de riesgo, y menor de 1 es que es un factor protector. Bueno, para continuar, hablar pues de algo que no siempre leen todos los artículos, y muchas veces me parece que es como un tema enredado y que uno en realidad no entiende muy bien, y es la significancia estadística. Pero para hablar de esto hay que entender lo que son las hipótesis. Entonces, uno cuando hace un estudio tiene dos hipótesis: la hipótesis nula o la de no diferencia, que dice que entre esas variables que uno está estudiando, pues no hay asociación. Y la hipótesis alternativa, que es la que uno pues como busca probar, que es que sí hay asociación. Entonces, eh, ya para entender bien qué es significancia estadística, acá les traje pues esta tablita, pues esta gráfica, y pues es una curva de Gauss, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa el valor de la P? Entonces, el valor de la P es la probabilidad de que la asociación que nosotros estamos estudiando ocurra por el azar. O sea que entre más baja la P, menos probabilidad hay de que eso sea por el azar. Y es como similar, pero no es la misma cosa que el valor de alfa, que es ese punto que uno establece de seguridad y de confianza. Entonces, muchas veces el valor de alfa pues es el mismo del valor de la P, pero es porque queremos precisamente que nuestro valor de P sea menor que el valor de alfa. En la mayoría de los estudios, ese valor de alfa es 0,05, que es lo mismo que el valor de P, como les decía. Entonces, si uno tiene un estudio que le dice que tiene un intervalo de confianza del 95%, como en la mayoría, implícitamente el valor de la P va a ser menor de 0,5.
O sea que si nos dicen tal cosa fue estadísticamente significativa, quiere decir que el valor de la P es menos de 0,05. O sea que la probabilidad de que eso sea al azar es menor de ese valor, que es lo que uno busca con los estudios. No sé si fui clara, porque sé que es un concepto un poco difícil de comprender. Entonces, si alguien tiene preguntas, por favor, ¿De dónde sale el valor de 0,05? eso fue es un valor que en realidad es, ¿cómo se dice? O sea, que lo hacen porque sí. No sé cómo me hablar. Pero eso fue así como que usted tiene que hacer una fórmula y dice que eso no es algo como eh, arbitrario, ha sido arbitrariamente impuesto. Muchas veces hablan de eso, en intervalos de seguridad del 95%, en otras del 99%, eso lo decide como país dependiendo de lo que está haciendo. Obviamente, pues entre más estricto sea el intervalo de confianza, uno ve que el estudio pues como que es mejor. No sé si respondí a tu pregunta. Alejandra. Sí, 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 gracias. Ah, bueno. Bueno, y para continuar, entonces, la significancia estadística va a depender como de dos cosas muy grandes. Lo primero es la magnitud de la diferencia que nosotros estamos pues buscando. Entonces, entre más grande sea la diferencia entre esas dos variables, pues más fácil va a ser demostrar que hay una diferencia significativa. Y lo segundo es el tamaño de la muestra. Entonces, entre más grande sea la muestra, más fácil es detectar diferencias y por lo tanto más fácil va a hacer que la diferencia sea significativa. Entonces, esas dos cosas son importantes tenerlas en cuenta cuando estemos leyendo los artículos. Ver que en serio hayan tenido una muestra significativa, que sea grande y todo eso, porque pues si nos están hablando de un ensayo clínico de 20 personas, uno hay como que, no sé. Entonces, les traigo esto acá y son errores que pueden cometer las personas cuando están haciendo un estudio. Entonces, el error tipo 1 o alfa es rechazar la hipótesis nula cuando esta en realidad es verdadera. O sea, ya yo les dije que la hipótesis nula era la de que no había diferencia entre las variables. O sea, decir, si uno rechaza la hipótesis nula, quiere decir que uno está diciendo como, o sea, implícitamente que sí hay diferencia. Y el error de tipo 2 o beta es aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. O sea, decir que no hay diferencia y mentiras que sí hay diferencia. Entonces, acá hay como unas recomendaciones que hacen para cuando uno esté haciendo un estudio y me parece también importante conocerlas para los que están investigando y también a la hora de uno leer el artículo, de uno cómo hace para evitar un error de tipo 1 y un error de tipo 2. Y pues es muy curioso porque lo que uno hace para evitar el error de tipo 1 lo lleva a cometer un error de tipo 2 y al contrario. Por ejemplo, ustedes ven ahí que si uno usa valores alfa o p pues muy reducidos, puede cometer un error de tipo 2. En cambio, eso le evita cometer un error de tipo 1. Bueno, y para que entendamos un poquito más de esto, a ver si les quedó claro, también les traigo este ejercicio. Entonces, dice que vamos a comparar un tratamiento nuevo, N, para la hipertensión arterial contra uno tradicional. Entonces, el nuevo controla el 70% de los pacientes y el tradicional el 30%. Entonces, ¿quién me quiere decir acá cuál sería la hipótesis nula? Que no hay diferencia entre los dos tratamientos. Exacto. ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa? Que es mejor el nuevo. Exactamente. Entonces, eso cuando uno lo lee así es como enredado, pero así uno lo entiende mejor. En realidad, eso es todo.
Y por ejemplo, si nos dicen que el valor de la P es de 0,04 y nuestro intervalo de confianza es del 95%, ¿qué significa? Que es estadísticamente significativo, O sea, que es verdad. eso, que es verdad que. La hipótesis, el H1, pues. Exacto, muy bien. Bueno, pero acá yo les quería como traer la reflexión porque significancia estadística no es lo mismo que relevancia clínica. ¿Por qué? Y eso es muy importante entenderlo, porque uno pues lee los artículos y apenas ve que dice como si esto es estadísticamente significativo, uno dice, ah, entonces sí, sí, pero les voy a poner un ejemplo. Digamos que están estudiando un medicamento para el cáncer nuevo y lo comparan con el que se utiliza siempre. Entonces lo que están buscando, digamos que es como que alarga más la sobrevida de esos pacientes. Entonces encuentran que es estadísticamente significativo, o sea que el medicamento nuevo sí alarga la vida más. Pero cuando nos vamos a ver, lo alarga en 2 días. ¿A ustedes les parece que eso es clínicamente relevante? No, Exacto, o sea, igual esto de la relevancia clínica depende de cada persona, porque para una otra persona 2 días pueden ser muy relevantes. Entonces era como darles esta reflexión para que también seamos más críticos en lo que estamos leyendo. Por ejemplo, en la relevancia clínica uno también se puede fijar, y no sé si ustedes se han dado cuenta cuando uno lee guías o estudios de medicamentos nuevos y todo esto, que hablan de número necesario de pacientes a tratar para que funcione o para evitar un evento adverso. De en eso también nos podemos fijar a la hora de ver qué tan relevante es eso. Así nos digan que es clínicamente significativo. Y lo otro es que cuando uno ve reducciones del riesgo en el 50%, en el 25%, así no sea estadísticamente significativo, pues sí es clínicamente relevante. Bueno, y ya para terminar, hablar de pruebas diagnósticas. Entonces, en las pruebas diagnósticas, cuando uno habla de validez, hace referencia a, pues, a qué tanto concuerda ese resultado con la vida real. O sea que, por ejemplo, a mí me viene el colesterol. Entonces, ¿qué tan cierto eso que aparece ahí? O sea, si dice que es 230, si eso en serio es mi colesterol. A eso hace referencia. Y en cuanto a la eficacia, pues uno habla que una prueba es eficaz cuando la sensibilidad y la estadística pues se acercan mucho al 100%. Ahora, ¿qué es la sensibilidad? Entonces, la sensibilidad es la proporción de pacientes enfermos que la prueba es positiva. O sea que esto indirectamente también nos está hablando de los falsos negativos. Por ejemplo, si una prueba tiene una sensibilidad del 90%, quiere decir que podemos tener 10% de falsos negativos, o sea, personas que sí están enfermas, pero la prueba les salió negativa. Y la especificidad nos habla de la proporción de personas que están sanas y que la prueba sale negativa. Entonces, al igual que la sensibilidad, nos habla pues indirectamente de, en este caso, los falsos negativos, perdón, los falsos positivos, lo mismo. Si una especificidad de una prueba es del 90%, quiere decir que podríamos tener falsos positivos en el 10%. O sea, que una persona medio positiva y mentiras que no tiene la enfermedad. Esto va a depender también pues mucho de para qué nosotros necesitemos una prueba. Entonces, por ejemplo, uno cuando está haciendo un programa de tamización, lo que necesita es una prueba que sea muy sensible. En cambio, ya para uno confirmar una enfermedad, pues necesita que sea eh, también muy específica. Y también pues es importante hablar de otros dos términos que son el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Acá pues en esta tabla está cómo saca uno la sensibilidad y la especificidad y pues las demás.
que era lo que yo les comentaba. Entonces, como ven, la sensibilidad es A sobre A más C, o sea, los enfermos con resultado positivo sobre el total de enfermos. Y la especificidad son los sanos sobre, o sea, los sanos con valor negativo sobre todos los sanos. Así se sacarían esas dos. Y lo que les comentaba, pues, del valor predictivo positivo y negativo, que a qué hacen referencia. El valor predictivo positivo lo que nos dice es cuál es la probabilidad de que una persona que está enferma, o sea, que la prueba le salió positiva, en serio está enferma. Y el valor predictivo positivo, al contrario, o sea, cuál es la probabilidad de que una persona que no está enferma le salga negativa la prueba. Y estas dos van a depender de la prevalencia de la enfermedad en esa zona o en donde se hizo pues el estudio. O sea que nos van a hablar de la validez externa de la prueba, mientras que la sensibilidad y la especificidad nos hablan de la validez interna del test. Y ya eso es todo, ya les tengo es un quiz para ver quiénes serán los ganadores de... Listo, esta es la primera pregunta. Entonces dice, un estudio informa que la mediana de supervivencia de los pacientes después del diagnóstico de cáncer es de 6 años. ¿Esto qué significa? A, que la mitad de los pacientes sobreviven aproximadamente 6 años. B, que el valor esperado del tiempo de supervivencia es 6 años. Y C, la mitad de los pacientes sobreviven más de 6 años. Bueno, ahora sí vamos al Kahoot. Ya dirán 5, ¿cierto? Bueno, y esto que lo voy a omitir, ay no. No entiendo Kahoot, ¿por qué cambió? ¿Dónde están los ganadores? Ah, todavía no aparece, ¿cierto? Bueno, la respuesta era la C. Ay, Dios mío, porque nadie la contestó. A ver, vamos a analizarla entonces. Dice que la mediana, entonces recuerden que la mediana es el valor de la mitad, es a los 6 años. Entonces, que la mitad de los pacientes sobreviven aproximadamente 6 años, no, o sea, la mediana es el valor que está en el medio. Que el valor esperado del tiempo de supervivencia es de 6 años, no, o sea, ese sería el promedio, pues no, o la media. Que la mitad de los pacientes sobreviven más de 6 años, sí, porque la mediana es el valor que está en la mitad, o sea que la mitad de los pacientes están abajo de 6 y la otra mitad están por encima de 6. O sea, la mitad de los pacientes sobreviven más de 6 años es la respuesta correcta. Siguiente, ay no, siguiente pregunta. Se realizó un estudio para comparar el efecto de dos nuevos antihipertensivos, A y B, sobre la tensión arterial. Para ello se diseñó un ensayo clínico correcto en su ejecución y se realiza un contraste de hipótesis, partiendo de la hipótesis nula de igualdad. Después de aplicar el modelo estadístico necesario, se concluye con la aceptación de la hipótesis nula. Años más tarde, y después de revisiones exhaustivas del ensayo, nos percatamos de la existencia de errores en los cálculos, que seguramente ocurrieron por azar, siendo en realidad cierto en aquel escenario la hipótesis alternativa. Entonces, el error que se cometió en aquel entonces fue 1, un error tipo 1, 2, un error tipo 2, 3, un sesgo de selección o 4, un sesgo de confusión.
Bueno, esta les fue mejor. Y listo. Continuamos. Esperen que al computador le doy un pasatiempo. Bueno, dice, la angiografía coronaria se considera patrón de oro, gol estándar o criterio de verdad en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. En la evaluación del electrocardiograma como prueba diagnóstica, se han estudiado 1000 electrocardiogramas de pacientes con infarto agudo de miocardio como manifestación de cardiopatía isquémica. La angiografía coronaria confirmó cardiopatía isquémica en 950 de los 1000 pacientes. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Primero, la sensibilidad diagnóstica del electro es del 0,05. Segundo, el valor predictivo positivo del electro es de 0,95. Tercero, el valor predictivo negativo del electro es de 1. Y cuatro, la especificidad del electro es de 1,05. Uno. ¿Puedes volver a poner las preguntas un momentico, por favor? Ya va. Eh, Falta alguien por responder. Ya. Muy bien. Sí, era la B. Bueno, y la última pregunta. Y aplicamos una prueba de laboratorio para el diagnóstico de una determinada enfermedad que es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Cuál de los siguientes parámetros será más elevado en la población femenina que en la masculina? Entonces, primero, la sensibilidad de la prueba. Segundo, la especificidad de la prueba. Tercero, el valor predictivo positivo de la prueba. Cuarto, el valor predictivo negativo de la prueba. Listo. Oh my God. Solo una persona respondió. Entonces, les voy a explicar esa pregunta otra vez. Dicen que la enfermedad es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. O sea, que vean que ahí ya nos están hablando de prevalencia. Acuérdense cuando les hablé de las pruebas, que las que tienen que ver con esa validez externa son los valores predictivos porque tienen que ver con la prevalencia. O sea, que ahí ya podemos descartar la 1 y la 2. Entonces dicen que cuál de los siguientes parámetros estará más elevado en la población femenina que en la masculina. Entonces es el valor predictivo negativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el valor predictivo negativo es la probabilidad de que una persona que no esté enferma le salga negativo. Entonces ya sabemos que en las mujeres pues es menos frecuente, o sea que hay menos probabilidad de que ellas tengan esa enfermedad. Bueno, y los ganadores, felicitaciones. Adrián, María Alejandra, ¿quién es Hi-Fi? Vas a ver, va a ser el ranking. Yo, bebé. Bueno, felicidades, Siana.